Hay muchos mitos y percepciones falsas que rodean la inmigración ilegal y inmigrantes indocumentados. Aunque estas percepciones son populares, son engañosos y pueden refutar con hechos y estadísticas. Muchas personas creen que la mayoría de los inmigrantes han venido a Estados Unidos ilegalmente. En la realidad, 72% de inmigrantes están aquí legalmente y solamente 28% de inmigrantes son indocumentados. En contra del mito que inmigrantes indocumentados es ocurriendo porque de inmigración débil y seguridad fronteriza pobre, inmigrantes indocumentados realmente son dejando porque de violencia, amenazas de cuadrilla mortales, tráfico, carteles de la droga y la incapacidad de los estados para proteger a su gente. Muchas personas son huyendo de países que son clasificados en los primeros 10 para la mayor número de asesinatos y homicidios en el mundo. La frontera es, en realidad, más seguro que alguna vez con pasos fronterizos no autorizados a un año 40 bajo. Inmigrantes indocumentados generalmente dan una reputación mala. Un mito común es que ellos aumentan crimen. De 1994 a 2005, la población indocumentados duplicó, mientras el índice de criminalidad cayó por 34.2%. Hombres edades 18 a 39 quien son nativos son actualmente 11 veces más probable ser en la cárcel que inmigrantes. Muchos de los mitos que rodean inmigrantes concentran en las ideas falsas que inmigrantes toman trabajos lejos de los estadounidenses. Actualmente, inmigrantes crean oportunidades de trabajo. Trabajo de los inmigrantes es complementario a trabajo nativo y es la causa de menos competición en el mercado de trabajo. Inmigrantes cumplen trabajos como ocupaciones baja remuneración, laboriosas que la típica americana no estaría dispuesto a hacer. Por trabajos manuales de mano, inmigrantes pueden crear trabajos gestiones. Un otro mito es que los inmigrantes indocumentados drenan el sistema, pero en verdad contribuyen a la economía estadounidense grandemente. La mayoría de inmigrantes indocumentados no recibían seguridad social, cupones de alimentos o Medicaid. Tanto los niños y adultos que se indocumentados tienen menos de 25% posibilidad de recibir Medicaid y menos que 37% posibilidad de recibir cupones de alimentos. Aunque ya no puede calificar para estos servicios, los inmigrantes indocumentados aún tienen que pagar impuestos. En 2010, estimó que $10.600 millones en impuestos estatales y locales fueron aportados por los inmigrantes indocumentados. El Instituto de Política, Economía y Fiscalidad estima que se gaste alrededor de 6.4% de sus ingresos en impuestos locales y estatales. También muchas personas creen que la legalización de inmigrantes indocumentados dañaría la economía. Los inmigrantes realmente pagan impuestos y realizan el trabajo. Eliminación de todos los inmigrantes indocumentados resultaría en una pérdida económica de 2.6 trillones. La economía de los Estados Unidos depende grandemente en el dinero pagado por inmigrantes indocumentados al sistema de seguridad social. Aproximadamente 15,000 millones de dólares son gastados por inmigrantes indocumentados cada año.
ya no reciben beneficios de seguro social, este dinero es dejado a ciudadanos americanos. Si todos los inmigrantes indocumentados deberían ser deportados, el sistema no sería capaz de pagar las ventajas hacia el año 2037, solo 22 años de ahora. Hay muchos conceptos erróneos que rodean el proceso de legislación. Muchos estadounidenses creen que los inmigrantes indocumentados solo necesitan seguir la ley para obtener la residencia en los Estados Unidos. Aunque funciona para algunos, la espera y el pago necesario para convertirse en un residente americano hace esta tarea casi imposible para algunos. La esperanza para un visado puede durar más de 20 años. Actualmente, más de 4.4 millones de personas esperan a obtener un visado. Una cuenta de la reforma de inmigración despejará las reservas. Hay muchos mitos que se centran en la idea que los inmigrantes explotan las cosas que los americanos trabajadores han ganado. Estos mitos también dan la impresión que legalizar los inmigrantes indocumentados sería perjudicial para los Estados Unidos. Los mitos y falsas percepciones no tienen evidencia para respaldarlos y solo crear una reputación negativa para los inmigrantes indocumentados.